Ya. Ya, entonces empezamos, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día entonces tiene que ver con isometrías, ¿ya? Entonces, dentro de las isometrías, lo primero es recordar que este tema de las isometrías se trata de transformaciones que se le hacen a figuras, ¿ya? Y estas transformaciones, que son en el plano cartesiano, mantienen la forma y también el tamaño de la figura a la cual se le aplica esta transformación, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a empezar con una figura cualquiera, no sé, un triángulo, un pentágono, lo que sea, le voy a aplicar una isometría y el resultado va a ser otro triángulo, otro pentágono, otro lo que sea, ¿ya? Esto significa que el hecho de mantener la forma y el tamaño lo que hace es que el resultado sea una figura congruente a la inicial, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener en consideración. Ya, entonces existen 3 tipos de isometrías que ustedes empezaron a ver ya cuando, no sé, estaban como en octavo básico, ¿ya? Y la primera de ellas es la traslación, ¿ya? Para la traslación, lo importante es que aquí necesitamos un vector de traslación. Eso es lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto P, que es el punto inicial, ¿ya? Nuestro vector de traslación es, por ejemplo, B, y el P' es la imagen entonces de este punto inicial P. Lo que se va a cumplir es que el punto imagen se va a obtener como el punto inicial sumándole el vector de traslación, ¿ya? Entonces, esto es como, entre comillas, la fórmula que va a ser como la importante, ¿ya? Ya, entonces, voy a hacer algún ejemplo acá. Supongamos que inicialmente teníamos el punto 1,5 y nuestro vector de traslación entonces va a ser el 2,3, ¿ya? Y a mí me preguntan entonces cuál sería la imagen del punto P bajo la traslación que tiene al 2,3 como su vector. Entonces lo que nos quedaría es, si P' es la imagen, nos quedaría el 1,5, le tengo que sumar las coordenadas del vector de traslación, por lo tanto el resultado sería 3,8. ¿Ya? Entonces finalmente el punto 3,8 va a ser el resultado del 1,5 después de haber hecho la traslación, ¿ya? Ya, ¿estamos bien hasta ahí? Me imagino que sí, no hay ninguna duda. Entonces paso a la siguiente isometría, ¿ya? Y la siguiente isometría se llama reflexión, ¿ya? La reflexión también tiene otro nombre y ese nombre es simetría, ¿ya? Y aquí en la reflexión y la simetría vamos a tener una pequeña diferencia con la traslación porque resulta de que aquí hay 2 tipos, ¿ya? Entonces el tipo 1 se llama simetría central. Y la simetría central es aquella que se hace con respecto a un punto, ¿ya? Entonces, esto es respecto a un punto. Entonces, si por ejemplo yo tengo, si P' es simétrico de P con respecto al punto A, entonces lo que tiene que suceder es que A es el punto medio entre P y P', ¿ya? Entonces aquí al lado voy a hacer como una especie de dibujo. Si yo tenía un punto inicial P y nuestro punto que va a ser como el centro de la simetría es el A, entonces al otro lado voy a tener la imagen que va a ser P'. Lo que debe pasar entonces es que esa distancia que tengo ahí debe ser igual a esa distancia que está allá. ¿Y qué significa eso entonces? Significa que A debe ser el punto medio entre el P y el P', ¿ya? Para recordar un poco, acuérdense que el punto medio
se calculaba como promedio de los X, coma, promedio de los Y de cada uno de los puntos, ¿ya? Esperemos un poquitito. César, está muy fuerte, amor, cierra la puerta, porfa. Ya, no sé si me escucharon gritando, pero se escuchaba hasta lo que habla el vecino. Ya, entonces, estábamos en la simetría central, ¿ya? Entonces lo que se tiene que cumplir es que el punto con respecto al cual yo voy a hacer la simetría tiene que ser el punto medio entre el punto inicial y el punto imagen, ¿ya? Ya, entonces voy a hacer un ejemplo de esto. Ya, entonces supongamos que a mí me piden cuál es el punto simétrico, cuál es el simétrico del punto 1,2 con respecto al punto 3,1, ¿ya? Ya, entonces aquí lo primero que voy a hacer es verlo así como gráficamente. Entonces lo que voy a hacer es dibujar, hacer como un plano cartesiano. Esto es en caso de desesperación, que ustedes no se acuerden que tiene que ser el punto medio, ¿ya? Ya, entonces tengo el plano cartesiano. Voy a ubicar el 1,2 que va a estar acá. Ese que está ahí es el 1,2, ¿ya? Y el punto 3,1, que va a ser en el centro de nuestra simetría, sería el punto que tengo ahí, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Lo que debe pasar es, si yo me voy del centro hacia el punto inicial, voy a seguir este camino. Voy a moverme 2 hacia la izquierda y después 1 para arriba, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar la imagen, tengo que hacer lo opuesto de eso. Por lo tanto, si me moví 2 hacia la izquierda, lo que voy a hacer es ahora, desde el punto me voy a mover, pero 2 hacia la derecha, y luego me voy a mover 1 para abajo, porque antes me había movido 1 para arriba. Entonces, el resultado va a ser este punto que tengo ahí, ¿ya? Y ese punto que tengo ahí tiene coordenadas 5 en el X, 0 en el Y, ¿ya? Entonces, la respuesta es el 5,0. Ahora voy a ver cómo lo hago utilizando el punto medio, ¿ya? Ya, entonces lo que voy a hacer es decir, supongamos que el punto P', que tiene coordenadas X, Y, es el simétrico del punto 1,2, ¿ya? Entonces lo que debería pasar es que el centro de la simetría, que es el 3,1, debe ser el punto medio entre los puntos 1,2, que era el punto inicial, y el punto final, que era el X, Y, ¿ya? Entonces ahora voy a escribir algebraicamente qué significa eso. Eso significa que el punto medio, que tiene las siguientes coordenadas, sería promedio de X, o sea, sería 1 más X partido en 2, ese es el promedio de los X, 2 más Y partido en 2, eso debería darme como resultado el 3,1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Los voy a separar de la siguiente manera. En la coordenada X voy a tener eso, o sea, voy a tener 1 más X partido en 2 debe ser 3, y por otra parte voy a tener 2 más Y partido en 2 debe ser 1, ¿ya? Entonces ahora al resolver esto voy a obtener lo siguiente. Acá voy a tener 1 más X, el 2 aparece multiplicando, así que me da 6, por lo tanto el X vale 5. Y en la otra parte voy a tener 2 más Y, el 2 va a multiplicar, así que me va a quedar 2 al otro lado, y después al cambiar el 2 para el otro lado me va a quedar 0, y eso entonces resume que nuestro punto final era en X5, en Y0, que es exactamente el mismo punto que nosotros conseguimos solamente haciéndolo con el gráfico, ¿ya? Ya, entonces pueden hacerlo de las dos maneras que acabo de ver, ya haciéndolo, aplicando como la manera algebraica con el punto medio, o pueden hacer el dibujo y ver en el dibujo lo que va pasando, ¿ya? Ya, estamos entonces con el tipo 1, que era simetría central. Entonces ahora me voy a ir, mande. Profe, ¿Quién tengo es? una duda. Es que Leiva. Diga. Es que no, o sea, el segundo método lo entendí, pero el primero no entendí cómo lo hizo.
Y creo que el más fácil, pero igual no era. Lo que pasa es que en el primero lo que tienes que tratar de hacer es como un espejo, ¿ya? Entonces, suponiendo que el punto rojo es el espejo, lo que tienes que hacer es ir desde el punto rojo hasta el inicio, que sería ese camino, el que estoy marcando, ¿sí? Sería hacia la izquierda y luego hacia arriba. Entonces, si haces eso mismo, pero en forma de espejo hacia el otro lado, debe ser hacia la derecha y hacia abajo. Y tú tienes que ir contando, obviamente. Por ejemplo, si acá yo me separé 2 hacia la izquierda, después tienes que separarte 2 hacia la derecha. Y si subiste 1 hacia arriba, después vas a tener que hacer 1 hacia abajo. O sea, lo que debe pasar es que debes hacer lo contrario, ¿ya? Así como para que se vea como un espejo. No sé si ahí se explicó un poco mejor, Sí, Matías. pero según qué es lo que avanza. Según el punto que está escrito, por ejemplo, supongamos, voy a hacer otro acá, ¿ya? Supongamos que ahora tengo, no sé, voy a tener acá este punto que tengo acá y vamos a suponer que esta va a ser nuestra simetría, o sea, perdón, el centro, ¿ya? Entonces lo voy a marcar con rojo, ¿ya? Entonces el que está acá era nuestro punto inicial. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir desde el centro hacia el punto inicial, o sea, lo que tengo que hacer es hacia la izquierda y luego me voy hacia arriba. Entonces ahora voy a contar 1, 2, 3, 4. Me fui 4 hacia la izquierda, por lo tanto ahora me tengo que ir 4 hacia la derecha. Y fui 1 hacia arriba, entonces ahora tengo que ir 1 hacia abajo. Entonces este punto que está acá, ese punto que está ahí, termina siendo la imagen del punto P, que para nosotros lo vamos a llamar P'. O sea, tienes que hacer todo el rato lo contrario, ¿ya? No sé si ahí se entiende mejor. Sí, profe, Matías. sí. Ya. Voy a pasar entonces al segundo tipo, ya al segundo tipo de simetría. Chiquillos, si se nos llegara a acabar el tiempo, voy a hacer una nueva reunión, mando la cuestión por el WhatsApp para que los que quieran ingresar puedan hacerlo, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces voy en el tipo 2. Profe, yo no estoy en el WhatsApp. No, yo le mando a la Ya, ya, ya. Fernanda, a la Consuelo y a la Antonia, que son mis delegadas, y ellas lo traspasan después al grupo, ¿ya? Ya, entonces Ya. el Creo tipo que yo no 2, estoy en el grupo. ya, el tipo 2 sería simetría axial, ¿ya? La simetría axial, la diferencia que tiene es que en vez de ser respecto a un punto, es respecto a una recta, ¿ya? Entonces esto va a ser respecto a una recta. Ya, entonces aquí lo más importante es observar que para que se cumpla una simetría axial debe pasar lo siguiente, ¿ya? Yo voy a tener un punto P, este va a ser mi punto P, voy a tener que tener una recta, ¿ya? Y el punto P' tiene que aparecer al otro lado de la recta como si esto fuera un espejo, entonces tiene que aparecer como por acá, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe cumplir como propiedad en la simetría axial? Lo que se debe cumplir es que cuando yo uno el P con el P', entonces esa recta, ese segmento de recta rojo debe ser perpendicular a la recta por la cual yo estoy haciendo la simetría, ¿ya? Entonces eso rojo es lo primero que debe pasar, que ahí debe haber perpendicularidad. Y lo otro que debe pasar es que la distancia del P a la recta, o sea, esa distancia que está ahí, debe ser exactamente igual a la distancia de la recta al P', ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que debería pasar. Lo voy a anotar aquí al lado. O sea, debería ser, primero, que el segmento P' debe ser perpendicular a la recta, ¿ya? Y lo otro que debe pasar es que cada punto debe estar a la misma distancia de la recta, ¿ya? Esas son como las dos condiciones que se deben cumplir para que esta cuestión sea una simetría axial, ¿ya? Ya, entonces ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Voy a enseñar como los ejes típicos o las rectas típicas que piden para hacer la simetría, ¿ya? Entonces voy a partir con la primera, y la primera va a ser el eje X, ¿ya? O sea, una recta típica con respecto a la cual se hace simetría es el eje X. ¿Cómo se va a proceder en el caso de que tenga el eje X? Va a pasar lo siguiente. Supongamos que tengo acá un plano cartesiano, ¿ya?
Entonces voy a dibujar acá un punto X, Y, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer una simetría con respecto a X, mi espejo va a ser el eje X, que sería eso rojo, ¿ya? Por lo tanto, el reflejo del X, Y debería estar por acá abajo, ¿ya? Ese debería ser. Entonces, si el punto de acá arriba tenía coordenadas X, Y, no sé si se dan cuenta, pero el punto que está abajo va a seguir manteniendo la misma coordenada X, pero la diferencia es que la coordenada Y, en vez de ser positiva, va a ser negativa, ¿ya? Entonces lo que va a suceder es que el X, Y lo va a transformar en el punto X, menos Y. Entonces, cada vez que a mí me digan qué es lo que pasa con el punto X, Y si yo le hago simetría con respecto al eje X, el resultado va a ser X, menos Y, ¿ya? O sea, lo que tengo acá. Eso sería con respecto al eje X, ¿ya? Igual no es necesario que se aprendan esta porque como que es fácil verlo en el dibujo, espero, ¿ya? Ya, entonces ahora voy a la segunda como recta típica que se utiliza, que en este caso sería ahora el eje Y. Entonces ahora, si tengo el eje Y, lo que va a suceder es que voy a tener mi plano cartesiano, ¿ya? Entonces ahora voy a tener un punto que va a estar por acá, que tiene coordenadas X, Y, y si ahora nuestro eje de simetría es el eje Y, o sea eso, el resultado entonces de nuestro punto va a ser el que está al otro lado, ¿ya? Y ese punto que está al otro lado, ahora va a tener la misma coordenada Y, pero la diferencia es que ahora el X va a estar en el lado izquierdo, por lo tanto va a ser menos X, ¿ya? ¿Qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que el punto X, Y se transformó en el punto menos X, Y cuando se le hace una simetría con respecto al eje Y, ¿ya? Entonces esa sería nuestra fórmula para el eje Y. Ya, paso a la siguiente entonces. La siguiente como típica es la recta Y igual a X, ¿ya? Entonces, primero voy a ver cuál es la recta Y igual a X. Entonces voy a dibujar acá. Voy a dibujar ahí. La recta Y igual a X es la diagonal que pasa por el primero y el tercer cuadrante. Esa que está ahí, ¿ya? Entonces supongamos que yo voy a tomar este punto que está acá, ¿ya? Y yo no sé si ustedes se dan cuenta con los cuadritos, pero ese punto que está ahí se va a transformar en el punto que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, si antes yo tenía coordenadas X, Y, voy a hacer como una especie como de rectángulo, a ver si con eso les queda como un poco más claro. Voy a tener esto, entonces después voy a tener ese rectángulo, ¿ya? Ya, entonces si yo acá en el punto inicial esto valía X, resulta de que ahora en el punto final la coordenada Y es la que va a valer X, ¿ya? Y si yo antes tenía que esto de aquí era Y, entonces ahora lo que va a suceder es que eso de ahí va a ser Y, ¿ya? Entonces al tener eso yo me puedo dar cuenta de que la coordenada X de mi punto final es la que antes era la coordenada Y. Y la coordenada Y de mi punto final era la que antes era la coordenada X, ¿ya? Entonces el punto X, Y se transforma en el punto Y, X. Entonces cada vez que yo tenga reflexión o simetría con respecto a la recta Y igual a X, el resultado entonces va a ser aplicar esa como entre comillas fórmula que tengo ahí, ¿ya? La última que nos queda entonces sería la recta Y igual menos X, ¿ya? Y la recta Y igual menos X es la misma que tengo arriba, pero tiene el otro sentido. O sea, va a pasar ahora por el segundo y el cuarto cuadrante. Va a ser esto que tengo acá. Esa que está ahí, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo un punto que está acá. Entonces, el resultado de ese punto bajo la reflexión de Y igual a menos X va a ser el punto que tengo acá, ¿ya? Ese punto que tengo ahí.
Entonces voy a volver a hacer el rectángulo, tengo esto, entonces después voy a tener eso. Y ahí no sé si lo ven, pero ahí se nota más que como que son simétricos, es como un espejo de ese como rectángulo rojo que hice, ¿ya? Y entonces si inicialmente yo tenía que este punto era el x, y, eso significa entonces que esta medida era y que esa medida era x, pero en mi punto final esa medida va a ser x y esta medida va a ser y. Pero ese y, como está en la izquierda, va a ser negativo. Y ese x, como está hacia abajo, también va a ser negativo. Lo que va a dar como resultado que en el eje, o sea, en la coordenada x, voy a tener componente menos x y en la coordenada y, perdón, menos y y en la coordenada y voy a tener menos x. O sea que el punto x, y se va a transformar en el punto menos y, menos x. Entonces ahora esta expresión que tengo acá es la que tengo que usar en ese caso, ¿ya? No sé si se dan cuenta, pero estas dos son iguales. Lo único que difiere es el signo entre ambas, ¿ya? Ya, entonces eso sería lo que habría que aplicar cada vez que a mí me pidan simetría o reflexión con respecto a una recta, y esa recta puede ser eje X, eje Y, recta Y igual a X o recta Y igual a menos 4, ¿ya? ¿Podrían haber otras rectas? Sí, también podrían haber otras rectas, pero esas rectas casi siempre van a ser paralelas al eje Y o paralelas al eje X, y en ese caso se procede de la misma manera, ¿ya? Ya, entonces lo último que nos quedaría sería también, o están así más perdidos que no sé qué. Ok, más o menos, pero estamos bien. Ok, ya, entonces ahora voy a lo último, que sería la rotación, ¿ya? La rotación entonces, para realizar una rotación, lo que necesito es, necesitamos un ángulo y también un centro de rotación, ¿ya? Entonces aquí lo que me está diciendo es que, perdón, me desconcentré porque me quedan 10 minutos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es separar en la opción cuando tengo el centro en el origen y cuando el centro no es el origen, ¿ya? Ya, entonces, cuando el centro es el origen, voy a anotar acá, cuando el centro es el origen, voy a tener lo siguiente. Voy a dibujar acá, voy a dibujar un plano cartesiano, ¿ya? Y voy a partir con un punto cualquiera acá. Y ese punto lo voy a llamar X, Y, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es hacer el rectangulito que habíamos hecho antes, porque lo vamos a usar de la siguiente manera, ¿ya? Si el centro es el origen, entonces, por ejemplo, si yo quiero rotar el punto X, Y en 90 grados, lo que tengo que hacer es unir el centro con el punto, que en este caso sería el X, Y, y tengo que tratar como de hacer los 90 grados, que en este caso sería como una cosa más o menos así, ¿ya? Entonces ahí tengo 90 grados, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Medir desde el centro hasta nuestro punto X, y ahí yo voy a trazar como una especie de arco de circunferencia, y a donde toque con la línea que habíamos hecho, entonces ese punto que está ahí va a ser el resultado de nuestra rotación, ¿ya? ¿Por qué hice el rectangulito en rojo? Porque ese rectangulito se repite acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando lo quiera hacer en 180 grados, lo que voy a tener es esto. Voy a tener una cosa así, ¿ya? Entonces ahora nuestro rectangulito va a ser ese que tengo ahí. Y no sé si se alcanzan a dar cuenta o ya concluyen que cuando lo hagan 270 grados, el rectangulito va a ser el que tengo acá. ¿Ya? Ya, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque resulta de que con esa figura que yo tengo ahí puedo encontrar cuáles son las fórmulas. ¿Ya? Ya, entonces acá yo tenía el punto X, y eso quiere decir que de largo
de largo nuestro rectángulo mide X y de ancho nuestro rectángulo mide Y. Entonces el punto que tengo acá, ese punto, lo voy a anotar en verde, ¿ya? Este punto que tengo ahí, ahora en el eje X es menos Y y en el eje Y es X, ¿ya? Voy ahora con el que tengo acá abajo, que lo voy a anotar en amarillo, ¿ya? Entonces ahora en amarillo voy a tener en el eje X va a ser menos X, y en el eje Y va a ser menos Y. ¿Por qué? Porque estoy hacia la izquierda y hacia abajo, ¿ya? Y en el último punto voy a tener en el eje X va a ser esto que tengo aquí, y eso es Y positivo, perdón, X positivo. No, Y positivo, estaba bien. Va a ser Y positivo y en el eje Y va a ser la medida de esto. Y esto era X, pero como estoy hacia abajo, entonces sería menos X, ¿ya? Ya, entonces, lo que voy a tener es, esto es 90 grados, esto es 180 grados y esto de acá es 270 grados, ¿ya? Entonces, al final, nuestras expresiones se transformaron en lo siguiente. En 90 grados, el punto X, Y se va a transformar en el punto menos Y, X. En 180 grados, nuestro punto X, Y se va a transformar en menos X, menos Y. Y en 270 grados, nuestro punto X, Y se va a transformar en el punto Y, menos X. Todas estas que yo acabo de decir son en sentido antihorario. Si yo lo hiciera en sentido horario, que lo voy a anotar acá, ¿ya? Entonces la de 90 va a corresponder a 270 en sentido horario, esa va a corresponder a la misma en 180, y en sentido horario la de 270 va a corresponder a 90, ¿ya? Ya, entonces, si a mí me dijeran, ¿cuál es el resultado del punto 1,2 rotado en 90 grados con respecto al origen? ¿Qué tengo que hacer? Aplicar esa fórmula que tengo ahí, ¿ya? ¿Qué pasaría? Y esto es lo último que me queda, ojalá que alcance. ¿Qué pasaría si el centro no es el origen? ¿Ya? Si el centro no es el origen, lo que tienen que hacer es como trasladar el origen hacia el punto que es el centro de la rotación, ¿ya? No sé si se acuerdan, pero eso alguna vez lo hicimos, ¿ya? Y lo voy a anotar aquí súper rápido. Ya, entonces, si el centro es distinto del origen, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Al punto inicial le voy a restar el centro. Eso me va a dar un punto. Ahora yo le voy a aplicar la rotación correspondiente a ese punto. Y eso me va a dar otro resultado, ¿ya? Y después a ese resultado le voy a deshacer como la traslación que hice, sumándole el centro. Y eso que me da va a ser el resultado de la rotación final, ¿ya? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo en este espacio que me queda acá y voy a anotar. Supongamos que yo quiero el 3,2 en 90 grados con respecto al 1,1. Entonces lo primero que voy a hacer es al 3,2 le resto el 1,1. Eso me va a dar el punto 2,1. Ahora, al 2,1 le voy a aplicar la rotación. Al aplicarle la rotación, que es en 90 grados, se va a transformar en el menos 1,2, ¿ya? Luego el menos 1,2 le voy a sumar el centro, que es el 1,1, y eso me va a dar el punto 0,3. Y el resultado entonces de la rotación va a ser el punto 0,3, ¿ya? Ya creo que estoy en el límite, en cualquier momento esta cuestión se va a cortar, así que espero que esto les haya servido. Cualquier duda saben que me pueden escribir ahí mismo en Teams, porque ahí contesto las cosas más rápidas que por correo, ¿ya?